Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a cantarle a nuestro Dios Todopoderoso, reconociendo que su poder es enorme, no tiene límites y que día a día, aumenta sus maravillas. Amén, hermanos. Si no, nada más vea este sol esplendoroso, lleno de mucha vegetación, flores, aves, todo lo creó nuestro Dios Todopoderoso para sus hijos, que somos nosotros. Amén, amén, gloria a Dios. Oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Llenas nuestro ser con gozo. ¿Sabían que nuestro Señor Jesucristo es una torre fuerte? Torre fuerte es el nombre del Señor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Así hagámoslo. Acércate, oremos, pongamos en manos del Señor nuestras necesidades, nuestras gratitudes. Acércate, dobla tu rodilla. Si quieres estar en tu lugar está bien, pero todos oremos. Y que Dios nos ayude a esperar en Él. Que no te desesperes y tomes decisiones que no son guiadas por su presencia. Acércate y oremos, clamemos al Señor, pongamos en sus manos nuestras necesidades. Mi hermano Dani. Nuestro buen Dios, nuestro buen Señor, estamos delante de ti. Nos encontramos ante tu presencia, entendiendo que al ser adoptados como hijos tuyos nos das el privilegio de acercarnos directamente al trono de tu gracia. Y así lo hacemos, tu iglesia, los que hoy se han congregado, porque sabemos que un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Que cuando sienta, Señor, caer, se sienta tambalear, se acerque con un hermano, Dios, y le diga que le ayude y estén orando juntos, porque sabemos que dos son mejor que uno. Que así lo hagas, Padre Santo, en esta tu iglesia, en esta tu congregación. Señor, bendice, que salgamos, Señor, llenos de tu presencia. Eso es lo que te pido en tu santo y precioso nombre, mi buen Jesucristo. Amén y amén. Que así sea. Nuestro Dios Todopoderoso fue a la cruz para borrar nuestros pecados y todo lo hizo por amor. Gloria a Dios. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús. Mi hermano Juan Carlos, por favor, ancianos de nuestra iglesia, hoy le pedí que nos comparta su palabra. Vamos a orar. Señor Dios, nuestro buen Padre,
Este día es el que tú has preparado para que nos reunamos, para que nos congreguemos en tu nombre. Señor, estamos aquí alegres, estamos aquí sabiendo que tu presencia está en medio de nosotros. Y Señor, quiero rogarte que tu Espíritu Santo hable a través de mi hermano Juan Carlos. Señor, Él se ha preparado, te ha pedido tu guía, tu dirección. Tú conoces, Señor, la necesidad de tu pueblo, de los que hoy se han congregado. Háblanos a través de nuestro hermano. Aliméntanos, Señor. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. Sabemos que tu palabra limpia y purifica. Sabemos que tu palabra nos sustenta. Que hoy dé el fruto que tú quieres. Lo pongo en tus manos, lo bendigo en tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Ay, sí. Les pedimos a los niños de 4 a 13 años que pasen a sus clases. Adelante, adelante, adelante con los niños de 4 a 13 años. Ahí va la maestra. Síganla, hermana Maki, mi sobrino. Es nuestro sobrino, dice Malú. Siempre es un privilegio hablar de esas verdades que están en la palabra de Dios. He meditado mucho este tema, he meditado con Dios, pero siempre Él tiene de alguna manera para mostrarme qué es lo que Él quiere que yo comparta con su iglesia. Este tema, algunos, espero que todos lo recibamos con el Espíritu de Dios, pero es un tema importante, nada más es imperativo, es parte de los atributos de Dios. Conocer a Dios en ese sentir nos lleva a tener una mejor vida espiritual con Él. Porque le vamos conociendo de lo que Él es, quién es Él, porque Él es todo en todo. Y no hay manera de esquivar lo que Él deja en su palabra, y su palabra es verdad, porque Él es verdad, y nos muestra esa verdad que hay en Él. El tema de hoy, o uno de los atributos de Dios hoy, que vamos a ver, es la ira de Dios. Y la ira de Dios dice, y vea usted que realmente en su palabra encontramos, bueno, yo tengo 2 textos, voy a leerles el primero. El primero es que el Señor es fuego consumidor. Asimilar eso, decir que Dios es fuego consumidor, muchos de nosotros evitamos de alguna manera, eludimos no tocar ese tema, porque pensamos que no es parte del carácter de Dios. Que cuando vemos este tema como que es una mancha en su carácter divino de Él. Como que eso no puede ser en este ser divino, la ira de Él. Entendemos que ¿acaso este atributo se opone a todos los demás? ¿Acaso vemos que este atributo como cristianos, si alguien lo toca, si alguien nos habla o si queremos hablar de Él, lo eludimos o buscamos alguna excusa o buscamos algún pretexto para no involucrar en Él, a Él,
a Jesús, a su Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que un ser divino pueda ser así? Pueda tener esta característica o este atributo en Él. Cuando todo en Él es santidad, es verdad, es eternidad, es misericordia. Se antepone a eso, este atributo. No puede ser, no, es más, queremos ver que hay más bondad, hay algo más sutil para nosotros en Él, para poder vivir una vida tan agradable, tan buena para Él. Porque si hablamos de este tema acerca de la ira de Dios, en esa naturaleza que Él tiene, estamos como queriendo decir, este no es tema para los que se congregan los domingos, los jueves, los miércoles o cualquier otro día, para que habite mi casa, para que habite mi familia. No puede ser así. Es triste ver que la ira de Dios se muestre realmente como lo que es, la terrible ira de Dios. Podemos tener infinidad de conjeturas, podemos hablar de ella o no hablar, pero no lo vamos a quitar, no vamos a poder quitar este atributo de las Escrituras. Es algo que, fíjense, si usted tiene una concordancia, no, en la Biblia encontramos, en estas Biblias encontramos más textos bíblicos del amor de Dios que de la ira de Dios. Pero en una concordancia más completa, más amplia, hay como 250 textos bíblicos del amor de Dios. Pero hay más de 300, casi 400 de la ira de Dios. Que hacer que no hablar o quitarle o tratar de quitarle a la Biblia lo que es verdad, estamos cayendo en una desobediencia, en una transgresión. Ver esto nos lleva a decir, a entender que la Biblia es parte de la enseñanza que tenemos para una vida como cristianos. Lo primero que vamos a examinar, probablemente no me alcance el tiempo, porque a veces quiero abarcar todo en un solo domingo y como que no pueden encontrar todos los textos si voy muy rápido. Pero voy a tratar, hermanos, de llegar al punto medio para que podamos entender la primera parte y en otro domingo que esté con ustedes concluir este tema de la terrible ira de Dios. Primeramente, quiero que entendamos algo que está escrito. Y lo que Dios hace, siempre ha hecho, Dios nunca va a ocultar los hechos. Este es el primer título. Dios nunca oculta los hechos. Tal vez, hermanos, podamos entender cómo es posible que un Dios tan bueno, tan santo, pueda tener este carácter en su divinidad. ¿Cómo pueda Él tener esto que lo hace que su gobierno divino, su presencia divina, tenga este atributo, sea parte de Él en su naturaleza? Pero ¿qué nos dicen las Escrituras? ¿Cuál es esta relación? ¿Por qué tenemos que, entonces, si Dios no oculta los hechos, Dios no se avergüenza de saber que de Él es la venganza y es la furia misma en Él para dárnosla a conocer? En este sentido, vamos a ir viendo los textos que realmente nos muestran a un Dios con este carácter, con este atributo. Deuteronomio capítulo 32,
Deuteronomio capítulo 32. Si me levanta su mano o si ya lo tiene, ya lo encontró, con el hecho de que ya lo levante su mano es que ya está en la cita bíblica. Deuteronomio 32, verso 39. Verso 39. 39, 40 y 41. Ok, voy a darle lectura. Dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Ese es el verso 40. El verso 41. Pongamos atención a este texto. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. ¡Qué carácter! ¿Qué carácter muestran esas palabras para que la oigan, para que la aprendan aquellos que están escuchando, aquellos que escuchamos esa voz? Es un carácter firme, es un carácter que no vacila. Ese es el carácter. De Él es la venganza de sus enemigos y es una retribución para aquellos que lo aborrecen a Dios. El enojo de Dios, la furia de Dios, la ira de Dios, parece que se contraponen a su amor, a su ternura. Parece como este Dios Santo, ¿cómo puede ser que este Dios Santo, con toda su perfección divina, está lleno de fidelidad, no se acaba, se entrega completo con ese poder para hacer grandes cosas, grandes maravillas, con esa misericordia que se refleja en cada uno de nosotros, pueda y tenga este carácter y nos lo enseñe, nos lo diga? Aprendan, sepan, conózcanme, también soy así. No es ninguna mancha en él. No es ninguna mancha, no le quita nada, ni es que le aumente nada. Ya es parte de su naturaleza esto. Ya es parte de él. Lo que no lo conocemos o no queremos tocarlo o no queremos saber, es diferente. Pero cuando empezamos a conocerlo y sabemos que ese es su carácter, que eso demuestra que hay en él ira, y que, ¿saben algo? Podemos poner todos los otros atributos, pero si en él no existiera la ira, ¿saben? Qué indiferente sería Dios para hablar y decir: odio el pecado, no quiero el pecado. ¿Cómo podría ser él que si ve el pecado, si ve la transgresión, se haga disimulado Dios? No nos lo enseñe porque no tiene importancia, pero como la tiene para él, porque él no está de acuerdo con el pecado, porque él no puede ver las cosas que transgreden a él, que van en contra de su soberanía, en contra de él mismo. ¿Cómo puedo yo tolerar y pasar por alto su pecado, o el pecado, o la desobediencia? No puede ser ausente, no se puede ausentar la ira de él.
en ese sentido, Dios tiene que mostrarnos que si no está de acuerdo hay una consecuencia. Tiene que enseñarnos que su ira es parte de Él, porque no puede estar de acuerdo con aquello que transgrede su autoridad. No puede estar de acuerdo con la virtud y el vicio. No, ¿sabes qué? Que se ausente de Dios, que nosotros ausentemos de Dios su ira, que no hablemos de Él, porque no puede ser que un Dios como tal pueda ver de igual modo la virtud y el vicio, que pueda ver que la sabiduría y la falta de fe y la incredulidad sean igual. En Dios no hay ese sentir. Tiene que haber severidad en Dios. Tiene que ser castigada. Romanos capítulo 11, verso 22. Dios no puede ignorar el pecado. Dios no puede negarse a sí mismo cuando Él es santo y que Él dé lugar a lo que no es santo, a lo impío. Romanos capítulo 11, verso 22. Háganmelo saber para continuar. Dice Romanos 11, 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera, tú también serás, ¿qué cosa? ¿Qué nos da a entender? Si lo razonamos, las dos cosas están en Dios. Las dos cosas le pertenecen a Él, tanto la bondad como la ira, como su enojo. Como no estar en Él, no puede estar ausente la ira de Él. Si está presente una cosa, está presente la otra. Porque como pecadores transgredimos, no obedecemos, no estamos bajo su autoridad, la desechamos. Pero qué bueno es estar y deleitarnos en ser obedientes a Dios. ¿Qué vida llevamos cuando obedecemos a Dios? ¿Cuánta calidad de vida hay en nosotros cuando hacemos bien las cosas y Dios se agrada de esas cosas, de esas obras buenas, porque las ponemos en manos de Dios y Dios nos guía con su Espíritu para hacer las cosas que le agradan, que le exaltan, que le adoran? Cuando vamos en el camino, cuando asistimos a una reunión, cuando venimos a la iglesia, la bondad. Pero cuidado, si transgredes, si no obedeces, hay una consecuencia. Qué terrible sería para nosotros que Dios, en el que no hay imperfección alguna, no existe, en su santidad, en su moral, todo de Él es bueno, todo de Él es soberano, supremo, omnipotente, omnisciente. Cuando nos dice, ya sé lo que me vas a pedir, yo ya sé las cosas y te las voy a dar. Y nos la da. ¿Y cómo disfrutamos ese sentir, ese manjar en nuestra vida? Que no se dio de, es que voy a voltear la página porque ya me lo dio. No. Cuesta. Tiene propósito Dios. Y cuando tiene ese propósito Dios, me alegro que haya sido hasta este tiempo, porque fue en el propósito de Dios y no en el mío. Me alegro porque ese propósito no se convirtió en ira, se convirtió en bondad, en bendición para mi vida. Y me alegro, me gozo, hay paz.
Pero aunque no la haya, aunque pase tiempo, aunque vaya paso a paso, mi conversión, ¿cómo se dio? Dios dijo en el principio, hágase la luz, y se hizo la luz. Cuando Dios me habló a mí o a usted, así, nada más habló y se convirtió, pasó un tiempo y fue respetuoso. Este es un señor caballero, Dios es un caballero que dice, voy a ir paso a paso, pero tú vas a ser mi hijo amado, porque yo lo que comienzo lo termino contigo, con usted. Y le creemos a Dios, porque su bondad así es. Porque el temor a Dios, el principio de la sabiduría es ¿qué? Es no estar sin Dios. Yo no quiero estar sin Cristo. ¿Usted quiere estar sin Cristo? No. Porque ese hecho y esa promesa, ese juramento que usted hace, lo hace porque no quiere vivir bajo la ira de Dios. ¿Cómo le dicta? ¿Acaso cree que es una amenaza? ¿Acaso lo considera, es que Dios me amenaza? Si no soy bueno con Él, entonces la retribución es su ira. ¿Me está amenazando Dios? No es así. ¿Qué pensamiento? Y lo digo con todo respeto, si lo tiene así, que yo sé que no lo tiene. ¿Qué pensamiento tan inicuo pensar que lo que tiene Dios como ira es que Él me tiene a fuerzas aquí? Si yo obedezco es porque es a fuerzas. Si lo siente así, vaya que esta perfección divina le ha mostrado a Satanás un mal pensamiento. Todos tendemos a señalar a todos. Todos tendemos, y es algo irónico. Es algo irónico. Hoy lo he compartido en el salón de clases. Lo he compartido en el ministerio de oración. Hoy lo comparto con la iglesia. Adán, voy a parafrasear, voy a sintetizar lo de Génesis. Adán, ¿dónde estás? Porque Dios buscaba a Adán y no lo encontraba Dios porque se había escondido, porque había caído. Se vieron desnudos y se escondieron. Cuando oyeron la voz de Dios que los llamaba, se escondieron. Adán, ¿dónde estás? Aquí, Señor. ¿Por qué te escondes? Es que estoy desnudo. ¿Quién te enseñó a que estabas desnudo? Y luego Adán, ella, la mujer que me diste, ella me hizo comer del árbol. Y la mujer, cuando recibe ese señalamiento, dice: no, es que fue la serpiente, me dijo que comiera del árbol. Pero la serpiente, como no tiene manos, pues ya no pudo señalar a nadie. Por eso es irónico. Por eso Satanás no puede contradecir lo que Dios ya ha hecho. Si es su bondad, disfrutamos de la bondad. Pero cuando conocemos la ira, entonces nos lleva. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Muy bien. Gracias. 1:18. Díganme cuando no les he dicho la lectura completa, ¿verdad? Es que pues ya buscaron Romanos 1, pero falta el texto. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. ¿Cómo somos? ¿Cómo alimentamos nuestro ego? ¿Cómo alimentamos tratando de ocultar la verdad de Dios? Usted podrá y decirse en su verdad, en la suya, no en la de Dios. Si quiere Dios que yo vaya a esta hora, está bien. Si quiere Dios que yo asista ahora, está bien. Si quiere Dios que yo lea su palabra, está bien. Pero hoy no la leo, hoy no voy, hoy voy tarde, hoy hago las cosas a medias, porque así lo hace y es su verdad. Pero cuando hacemos las cosas que nos edifican, que nos dan paz, que nos trae gozo, que nos trae fe, que aumenta la fe, que creemos en su verdad, entonces nuestro ser se llena de Dios, se llena de Él, encontramos paz en Él, a pesar de las circunstancias que tengamos, que vivamos, que no podemos, pero en Él, por Él y en su tiempo y por su soberanía se van a resolver. Créalo y lo tiene que creer. ¿Por qué? Porque lo ha determinado Él. La ira se pronunció desde el comienzo. La ira de Dios se pronunció. Se maldijo la tierra, se fue expulsado el hombre, fue ocasión de un diluvio, fue ocasión de que cayó fuego y destruyó ciudades marcadas por el pecado. Lo que hay más en el ser humano es que reina la muerte, reinó la muerte desde el principio. Por eso es que la ira de Dios se muestra, se hace patente en estas historias bíblicas, en estas narrativas bíblicas. Pero el capítulo 8 de Romanos que leímos está lleno de cómo sufre la tierra, cómo sufre el ser humano por causa de la desobediencia y del pecado. Y sufre y gime con dolores de parto. Vaya metáfora. Lo compara Pablo y dice que es como dolores de parto. Yo como hombre, pues, bueno, aquí habemos varios hombres, no sabemos, pero sí sabemos cómo la mujer está en esa dolencia. Y decimos los hombres, qué bueno que no estoy ahí. Pero la mujer dice, como María, sí, Señor, en mí se da la vida. Pero cuando eso sucede, cuando empezamos a conocer los decretos de Dios, las ordenanzas de Dios, su palabra que es verdad, entonces hay en nosotros un conocimiento real. Ahora estamos conociendo cuál es la ira de Dios. Hay dos cosas en la dispensación o en el ejercicio que Dios hace, que Dios revela al ser humano, a las criaturas, buenos o malos, cristianos y no cristianos. Una es que esa manera de revelar las cosas revela que hay ira de Dios con justicia. Y la otra con más justicia, porque es más grande, más divina, más poderosa, es la gracia de Dios. Solamente hay dos. Cuando Dios decreta o dice algo, lo dice y no va a dudar, no duda. Salmo 95, 11. Salmo 95, 11.
Bien, voy a leerlo. Salmo 95, 11. Tal vez lea nada más una parte. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Y cuando Dios hace un juramento, también hace promesas. Génesis 22, 16. Y en esto hay contraste. Génesis 22, 16, porque es una promesa. ¿Ya? Génesis 22, 16 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. ¿A quién se refiere? A Abraham, al hijo de Abraham, a Isaac. Y es una promesa. En el primer caso, ay, vaya que hace juramento Dios. En el segundo, vaya que también está la promesa. No cambia. Dios no cambia. Hebreos 6, 16. Hebreos 6, 16. ¿Ya lo tienen ahí atrás? Bien, Hebreos 6, 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento. ¿Para qué? Para confirmación. Cuando Dios pacta de alguna manera, decreta algo, no vacila en hacerlo, no vacila. Él decreta y él jura y lo hace y lo lleva a cabo. De alguna manera es juramento y promesa. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y jura que así fue y así es. ¿Sí así es o no es así? Porque hemos creído y de tal manera me amó. De tal manera lo amó a usted. Y es cierto, se confirma. No puede haber en él ese otro atributo de que no, tal vez, a lo mejor, quizás, en el hombre sí, pero en Dios no. Salmo 89, 35. Salmo 89, 35. Voy a leer la parte que tiene esta importancia. Lo demás ya es contexto de lo que él hace. Salmo 89, 35 dice, una vez he jurado por mi santidad. Que ese es otro atributo de Dios. Salmo 89, 35, una vez he jurado por mi santidad. Salmo 95, 11. Salmo 95, 11. Por tanto juré en mi furor. Afirma que juró por su furor. Afirma, juré por mi ira.
Él jura tanto por una cosa como por otra. Si es promesa, la realiza, la lleva a cabo. Si promete, lo cumple. Y la ira va a ser un cumplimiento también. Porque en Cristo habita toda la plenitud de Él, de la deidad. No hay, Colosenses 2:9 es lo que dice. Eso es lo que habla. En Cristo está la plenitud de toda la deidad, tanto en el Padre como en el Hijo. Y todos los atributos que tiene el Padre los tiene el Hijo, y los que tiene el Hijo y el Padre los tiene el Espíritu Santo. Y lo conocemos y lo sabemos. Qué gran tres personas divinas compartiendo esta morada, esta casa, esta residencia, la suya de cada uno. Ahí reside este precioso ser. Ahí reside esta preciosa divinidad en nosotros, que nos hace actuar, que nos lleva a actuar y a conocer sin espantarnos. ¡Ah! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué temor tengo! Temor es estar sin Dios. Pero si tengo a Dios, tengo a Cristo y tengo su Espíritu, qué gran bendición, qué gran promesa, qué gran... Estoy completo en Él, en ellos. Esa pobre residencia que algún día va a ser polvo, porque fue polvo, pero fue de Dios, por la gracia de Dios. Esa es oír lo que Dios hace. Esa es el carácter de Dios. Juan capítulo 1, verso 18. Juan capítulo 1, verso 18. Las perfecciones divinas no son un juego, hermanos. No lo tomemos a la ligera. No hagamos. A veces nos relajamos y a veces, de verdad, hermanos, somos infieles, somos inferiores. Qué bárbaros somos, de verdad. Dice Juan 1:18. Ya lo tienen. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué dicha, ¿no? Qué dicha conocer a Dios. Ahora, Apocalipsis 6:16. Apocalipsis 6:16. ¿Sí? Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondámonos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira, ¿de quién? ¿Quién es el Cordero? Oh. Si tiene los atributos, uno, los tiene el otro. Si el carácter de uno, también es el carácter de los otros dos. ¿Qué enseñanza podemos encontrar aquí? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué podemos aprender de esta importante característica para poder reflexionar en el carácter o en el atributo de la ira de Dios? Tres cosas bien importantes. Hay tres cosas que debemos aprender de este carácter divino. Primero, nuestros corazones están debidamente impresionados, porque si Dios aborrece el pecado, ¿qué debemos hacer nosotros? Aborrecer el pecado. Porque lo que Él quiere y lo que Él no tolera, porque en su carácter a Él no le gusta el pecado, nos enseña que nosotros también no debemos darle lugar al pecado.
Nos separa de Dios. Nos aleja de Dios. Dice otro texto bíblico, apagamos el espíritu porque no oramos, porque no leemos su palabra, porque en su palabra encontramos una verdad grandiosa, especial para nuestra vida, y la compartimos con quien creen, con el esposo, con la esposa, con los hijos, fíjense, cuando los hijos se casan, hasta con nuestros consuegros. Cuando trabajamos, con nuestros compañeros. Cuando tenemos un jefe, o cuando yo soy un jefe, con mi autoridad primaria, y con mis compañeros, que yo los amo en el amor de Cristo, pero vamos a trabajar juntos para que esta empresa que me reditúa con dinero progrese. En mi negocio, con las personas que nos asisten, en mi negocio, con las personas que me compran. Por eso esto demuestra que la ira de Dios que está en nuestros corazones como algo importante, como estamos impresionados de ese conocer, entonces procuramos aborrecer como Dios aborrece el pecado. Sin excusas, no le ponga excusas. Si le pone excusas, ya no son de Dios, son suyas, son mías. Por eso Dios a veces se aparta de nosotros, porque como es bueno estar. En segundo lugar, ¿qué tan importante es que tengamos y conozcamos la ira de Dios? ¿A dónde nos conduce el aborrecer el pecado? Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versos 28 y 29. ¿Ya lo tienen allá atrás? Hechos 12, 28 y 29. ¿Sí? Ay, perdón. Me fui con el otro texto. Hebreos, perdónenme. Hebreos, ay, Dios mío. Ni porque tengo los lentes. Hebreos. A ver, rectifíquenme. Hebreos 12. Miren, ¿cuántos se pusieron de acuerdo? ¿Está bien? Hebreos, sí, hermano. Hebreos 12, 28, 29. ¿Sí? Con razón vi que buscaban y no encontraban. Es Hebreos. ¿Sí? Ok, dice así. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué cosa? Y mediante la gratitud a ella, sirvamos a Dios. ¿Cómo? Agradándole con temor y reverencia. ¿Está bien? El siguiente texto, porque así empecé mi plática. Porque nuestro Dios, ¿qué es? Preferimos agradarle a Dios, ¿no? Preferimos estar en reverencia con Él. Preferimos estar en comunión con Él. Porque si no, Dios es un fuego consumidor. Creámosle. No es ligero. Tercero, la ira de Dios nos conduce a disponer nuestro ser, nuestra alma, a una ferviente alabanza para librarnos de la ira venidera. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Ay, perdón. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora estoy
Estoy esperando que algunos lo encuentren. ¿No? Todavía oigo la hoja. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Y esperar de los cielos a su Hijo. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. ¿Cómo esas tres personas están unidas en un mismo sentir por usted, por mí, por cada uno de nuestra familia? Porque cuando estamos en Cristo, Él nos va a librar del día de la ira. Dios aborrece el pecado. No puede eludir en su carácter divino de santo y de bueno, de bondadoso, el que también sea un Dios con una terrible ira. Pero en Cristo Jesús todos podemos librarnos del día de la ira de Dios. Me falta una parte. Puedo concluir con esto. ¿Cómo es que habita el amor de Dios en nosotros si no le damos el control a Dios? Si dudamos de Cristo, si le damos medios tiempos a Cristo, si le damos a veces, y perdón que lo diga así, ¿cuánto me sobra? Pues esto voy a dar, y ahí lo doy. Yo no digo que lo dé más, porque es lo que tiene, pero Dios mira el corazón, Dios mira su actitud, y Él sabe lo que está dando. Para tener bendición del cielo en nuestra casa, conozcamos que el amor de Dios es más grande, pero que la ira de Dios es parte de su carácter divino. Es parte de lo que Él quiere que no busquemos. ¿Aborrecemos el pecado, hermanos? Como que, bueno, hoy sí, mañana no. O saliendo de aquí ya me comporto de la manera que yo quiero. Si Dios lo aborrece y está en contra de ello, tomemos en cuenta que lo que Él empezó, y lo empezó conociendo a Cristo, que nosotros conozcamos a Cristo, le entreguemos nuestra vida, entonces que hagamos que esa promesa se cumpla para que nosotros podamos tener una vida plena en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a su iglesia. Esto es una enseñanza para su iglesia. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Un tema muy importante que no se habla muchas veces, pero nos damos cuenta que si Dios es amor, Dios es amor, pero no deja sin castigo al culpable. Dios es amor y no deja sin castigo al culpable. Y realmente toda la humanidad somos culpables. Por eso es que vino Cristo Jesús. Y entonces la ira que nos tocaba, ¿quién pagó por nosotros esa ira? Jesucristo, ¿verdad? Hay muchos pasajes de esto de la ira. En Isaías viene mucho esa parte, que Dios quiso, le plugió. Dios quiso que la ira que te tocaba a ti, que la ira que me tocaba a mí, la vació en Jesucristo. Cuando Jesús tomó los pecados de la humanidad y fue a la cruz del Calvario a dar su vida en rescate por los que creen en Él. Eso es la gran bondad y la gran severidad de Dios. No es que dejó pasar nuestra maldad, no dejó pasar tu maldad,
la pagó Jesucristo. Y entonces si estás en Jesús, como leímos al inicio en Romanos 11:22, puedes ver la bondad y la severidad de Dios. La severidad para los que cayeron, la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. ¿Y quién es esa bondad? Jesucristo. Entonces, si estamos en Jesucristo, la severidad ya no nos toca. No por algo que hayamos hecho nosotros, sino por lo que hizo Jesús, por su sacrificio. Si aún aquí hay, si tú aún no sabes, no tienes esa certeza, ¿qué va a pasar cuando el Señor te recoja? Hoy es un buen día para que le entregues tu vida a Jesucristo, le reconozcas como Señor y Salvador. Y entonces ya sepas que la ira de Dios ya Jesús la pagó. Y entonces tengas perdón de pecados y vida eterna en Él. Vamos a ponernos de pie, ponte de pie, vamos a orar. Dándole gracias. Si ya estás en la salvación, en la vida eterna, en la fe del Hijo de Dios, gloria al Señor. Y si aún no, hoy es tiempo de que rindas tu vida a Jesucristo. Que le digas, aquí estoy, perdóname, gracias por pagar, por tomar la ira que me corresponde a mí. Cierra tus ojos y oremos. Señor Dios, nuestro buen Padre, te agradecemos esta tarde por estar aquí en tu casa, escuchar este mensaje. Gracias por la vida de nuestro hermano anciano Juan Carlos, que hoy, Señor, nos ha compartido. Nos recuerda que eres fuego consumidor, que tu ira vendrá. Y hoy, mientras se dice hoy, hay oportunidad de ser perdonados. Gracias por todos nosotros que nos diste esa oportunidad y te dijimos sí. Muchas gracias, amado Dios. Te agradecemos por esta gracia, este favor inmerecido. Y si aún hay aquí entre nosotros alguien que no esté seguro, hoy es el día de que se arrepienta, de que se ponga a cuentas contigo y que te diga, aquí estoy, toma mi lugar. Yo no quiero la ira, yo quiero el favor, la misericordia, la bondad que hay en Jesucristo. Que así sea, Señor. Tu bendición para toda tu iglesia. En Jesús tu Hijo te lo pido, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.